la convocamos a Marcela Ozón para hablar de decodificación biológica y dentro de esto las distintas alternativas que uno puede hallar de alguna manera para saber de qué manera, por ejemplo, llegar al inconsciente y entender por qué el cuerpo nos manifiesta algunos síntomas o algunas enfermedades que tienen que ver con lo emocional que tenemos adentro y a lo mejor no lo hemos interpretado y que es el causal de todo eso. Marcela, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buen viernes, ¿cómo estás, Gustavo? Un saludo grande a toda la audiencia que anda por ahí, aguantando, ¿no? Las mañanas que tenemos aquí en Argentina y todas las noticias. Sí. Así que bueno, para soportar el día a día nos vamos a meter en lo que es la salud, ¿qué te parece? Sí, bueno, la salud que de repente se te manifiesta de una manera o de otra, y uno lo que siempre atina es a tomar un comprimido, ¿no? Para sacar el síntoma, pero lo que no sacamos es a lo mejor lo que el cuerpo nos está manifestando, lo emocional desde adentro, y que el cuerpo está reaccionando de esa manera, ¿no? Exactamente. Una de las técnicas es esta que habíamos quedado el viernes pasado, para quien pudo escucharnos, la técnica de la hipnosis ericksoniana, que se usa mucho en la decodificación biológica. Sí. Por supuesto no con todos los pacientes, porque esto es como hay como un fantasma detrás de la hipnosis, es medio tabú, medio ¿qué me vas a hacer? ¿Y qué voy a sentir? Bueno, nada, es muy simple y quiero contarte un poco acerca de esto, que resulta muy interesante porque esto parte de una persona que desde su enfermedad empieza a trabajar su mente desde muy niño. Él es el señor que luego fue doctor, médico, clínico, hipnólogo y psicólogo, que se llama Milton Erickson. Sí. Es muy interesante su vida. ¿Para qué lo utilizamos esto? Para todo, para dolores, para proyectar que el cuerpo autosane, ¿no es cierto?, una enfermedad, porque Milton Erickson decía que el inconsciente es el reservorio de herramientas que tenemos y que todos tenemos las herramientas. Él, por supuesto, lo descubre tras los problemas que ahora te voy a contar en su vida, sí, pero lo enseña a lo largo de todo Estados Unidos, a conferencias, luego lo terminan siguiendo, el camino de él lo siguen sus hijas, pero bueno, lo interesante de todo esto son algunas diferencias que tiene con lo que se llama hipnosis clínica o hipnosis clínica reparadora y todo lo que tiene que ver con lo que se llama como hipnosis de regresión, nada que ver. Para eso, nada que ver. Sí, ¿y cuál es la diferencia, Marcela? Las diferencias, principalmente la hipnosis ericksoniana se centra en la relación paciente o consultante o cliente hipnólogo, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que se cuentan entre sí, con la relación que hay entre el paciente y el hipnólogo y con lo que se llama storytelling, ¿no? La forma en la que cuento la historia, las metáforas, las analogías, lo simbólico, las anécdotas. Todo eso es trabajado con la misma verbalización que tiene el paciente, con los mismos términos que utiliza el paciente, y no se lleva a un punto en donde queda como perdido. Puede ser que te relajes muchísimo, sí, puede ser que en algún momento descubras que te perdiste en el relato, pero eso tiene que ver con una forma de realizar ese relato, con una forma de realizar, de manejar las palabras, el fraseo, el parafraseo, de todo lo que ya tiene esa persona. No es algo que se le incluya, o sea, no es algo que determine el hipnólogo sobre la voluntad del paciente, sino que lo que hace es manejar un lenguaje muy abierto, que te da a vos, por ejemplo, si yo te digo, vos vas a estar sintiendo que de la mejor manera posible tu cuerpo va a estar resolviendo todos aquellos síntomas que en este momento
sientas que te están perturbando, no te estoy diciendo nada y a la vez tu inconsciente sí sabe qué herramientas necesita tu cuerpo para resolver esos síntomas. Por ejemplo, esa es una frase. Se trabaja con frases que confunden un poco, para que pueda entrar por la parte, que podamos abrir esa barrera que tenemos en el consciente de, por ejemplo, esto es así, esto debería ser así, ¿qué me está diciendo? No le voy a creer, ¿viste? Todas esas barreras del ego que caen, que ese lenguaje interno que tenemos, ese diálogo interno que tenemos cuando hablamos con alguien, que a veces en algunas personas es poderosísimo, y sobre todo en personas que tienen mucha formación es más poderoso porque se sienten, digamos, cognitivamente superiores y sienten precisamente que no va a ser tan fácil, por ejemplo. Entonces, derribar esas barreras con estas personas es un poco más difícil, pero sí se logra. Y esto tiene que ver mucho con la forma. O sea, acá es el arte lo practica el hipnólogo, es un arte, es llegar. No es absolutamente ninguna frase protocolar. No tiene frases de protocolo, no tiene escaleras que bajan y que suben, no tienen grados de profundización. Son montones de frases que van entre confundiéndote y guiándote exactamente a ese lugar en donde vos sabés que tenés las herramientas necesarias para, por ejemplo, llevar una relajación a un lugar que está contraído por dolor, o para llevar una sanación a un lugar que está desequilibrado químicamente, que puede ser, no sé, por ejemplo, una tiroides que no quiere trabajar, un hígado que se clavó ahí y dice que acá no pasa, este tipo de cuestiones que digamos que son tan mecánicas adentro del cuerpo, que solo con una orden del cerebro llegaron a ese punto, con la misma orden del cerebro van a llegar a un punto de sanación, de equilibrio. Y cuando decimos equilibrio, el cuerpo sabe lo que es equilibrio. Yo no te puedo decir ponerle 30 de esto y 40 del otro. No te puedo decir tenés que hacer esto o lo otro cuando está en contra de tu voluntad. Sencillamente el cuerpo tiene la voluntad de perfección. ¿No es cierto que sabemos que el cuerpo es una cuestión increíble que poquito se entiende y que es maravillosa? Es como, si uno se pone a pensar cómo ocurren todos esos procesos, no sabe de dónde salieron. Algunos creerán en Dios, otros creerán en la creación, otros creerán en la energía, pero somos máquinas increíbles. Sí, el cuerpo tiene que ver con la naturaleza biológica, ¿no? Y la naturaleza sabemos que es muy sabia y que reacciona a veces para equilibrarnos, otras veces para manifestarse y que le prestemos atención. Cuando vos hablabas de hipnosis, alguien piensa en que la persona va a entrar en trance, ¿no? De alguna manera, como que cierra los ojos y la vas manejando y la vas guiando. En este caso no es así, es como un diálogo a través de un lenguaje simbólico, podemos decir, para producir o llegar de una manera diferente y encontrar una respuesta en la otra persona que no está en trance, ¿o sí? Mira, te cuento, se habla de trance hipnótico, pero es un trance, es el trance, yo no sé si te pasa, a mí me pasa cuando entro en la bañadera, en la bañera, o cuando estoy bajo la ducha, que vos perdés la noción del tiempo, por ejemplo. Sí. En ese momento en el que estás mirando algo que te impide escuchar el entorno, no sé, algo que te guste en televisión, en el momento en que te quedás, es como un grado de pérdida del entorno, pero en ese trance entramos siempre, entramos cuando leemos un libro y nos metemos en el relato del libro y nos olvidamos de todo lo demás. Sí. Es el momento en el que afloja tu ego, ese tipo de trance hipnótico lo vivimos a diario, constantemente, o por ejemplo hay cuestiones que son completamente inconscientes, como manejar. ¿Cuántas veces llegaste a tu casa y no sabes ni por dónde viniste? Sí, eso es cierto, pero tiene que ver con una concentración. Cuando estamos leyendo un libro nos concentramos en el libro, por eso nos abstraemos
de lo que pasa, y en algunas otras cuestiones también. En este caso hay una concentración del diálogo, del mensaje, del lenguaje de la persona, o se abstrae del entorno, pero no hay una concentración en algo fijo. No es algo voluntario, es dejarse llevar. Ajá. Y en ese dejarse llevar no es algo que tenés que hacer, dejarme llevar, voy a dejarme llevar. No, el dejarte llevar surge a través del tipo de lenguaje que usa la hipnosis ericksoniana. Ajá. Es un tipo de lenguaje, como te decía, que te es familiar. Voy a hablar con las palabras que vos hablás, voy a utilizar, por ejemplo, esto necesita una entrevista previa o dos, o un largo periodo, ¿no? Pueden ser sesiones de 2 horas, en donde la primera hora hablamos y después hacemos entre 20 y 40 minutos de hipnosis. Depende de lo que necesites y de lo que tengas. También puedo hacer 5 minutos de hipnosis. Sí. No es necesariamente tan larga, porque esto es completamente personalizado. Entonces, como te decía, voy a utilizar tu lenguaje, y en tu lenguaje vos te vas hacia adentro, hacia lo que te pasa. Por ejemplo, si una persona dice, tengo este dolor de cabeza que es como un globo que está explotándome adentro de la cabeza, me está empujando el cerebro. Sí. Yo voy a utilizar eso para hacer desinflar ese globo que deje de presionar. Por ejemplo, ¿no? Como esto es lo que se llama el storytelling. Es decir, me contás una historia con un formato metafórico que usás para expresar lo que te está pasando, y con ese mismo lenguaje y con un parafraseo que intercala sensaciones visuales, auditivas, kinestésicas, intercalándola, voy logrando que tu cerebro vaya entrando en ese, no es un trance hipnótico que no te permita estar presente, sino que te vayas metiendo en la historia, que te vaya interesando, porque es tu propio lenguaje, no es algo ajeno, no es algo completamente protocolizado como generalmente la historia se realiza en hipnosis clínica, en regresión y en todo eso. Acá no se utilizan guiones preparados por nadie, es el arte de ver hacia dónde te llevo. Y el hipnólogo está mirando las reacciones del cuerpo de esa persona. Si traga, si mueve los ojos, aunque los tenga cerrados se nota el movimiento ocular, si suda, si mueve las manos, si se inquieta, si está tenso, ¿sí? Cómo va reaccionando ese cuerpo. Sí. Confieso que hay personas que me han costado mucho trabajo, personas que tienen este diálogo interno que los lleva para el lado que quieren ir y que no se dejan fácilmente guiar. Esto tiene que ver con tu mente y yo tengo que adaptarme a tu mente. Marcela, esos caminos conducen a recuerdos, podemos decir, que te permiten después de terminar un síntoma, un trauma, una enfermedad, ¿se recorre ese camino hacia el pasado de la persona? En general, la hipnosis ericksoniana es el aquí y ahora. Ah, está bien. No trabaja con el pasado. Pero podemos tomar algunos ejemplos del pasado, como ir a recuperar, por ejemplo, la felicidad. ¿Sí? Una persona que viene con mucha tristeza, una persona que no puede salir de un luto, por ejemplo, tengo que ir a recuperar esos buenos momentos vividos, quizás con la persona que, digo, un luto puede ser por una desaparición, por un abandono, por algo, ¿no? Un dolor que tenga que ver con lo emocional. Esto se utilizó con pacientes psiquiátricos también. Sí. Milton Erickson lo utilizó y lo enseñó a utilizar con pacientes psiquiátricos. Entonces también sirve para ese tipo de situaciones. Digamos que en una depresión vos no podés conectar con la sensación de felicidad. Entonces de repente sabemos que esa sensación de felicidad no solo está en tu inconsciente guardada, sino que la podemos despertar con un recuerdo. Es la única forma en la que vamos hacia atrás. Generalmente no hace falta ir a los malos momentos a solucionar nada. Generalmente se puede recordar, por ejemplo, cómo es estar sintiéndose bien
estar pudiendo realizar movimientos espontáneamente, y resulta que una persona que está sufriendo un dolor está tan metida dentro de ese dolor que no puede recordar cómo es estar sintiéndose bien. Entonces le recordamos al inconsciente que puede salir a mostrarnos el camino físico-químico para esa sensación de sentirnos bien, y aparece esa sensación de bienestar. ¿Sí? Más que nada es el bienestar. ¿Y esto qué tiempo lleva, Marcela? ¿Qué tiempo lleva esto? ¿O no hay un tiempo determinado? No hay un tiempo determinado para la consulta. Generalmente la consulta empieza cuando llega el paciente al consultorio, o cuando se abre la computadora con una videollamada, ¿no? Esto también, por supuesto, se puede hacer a distancia. Dificulta un poco lo que es la observación del paciente. Pero te digo que lo he hecho muchas veces, y hay gente que porque está lejos y porque sí o sí quiere este tipo de terapia y me ha elegido, lo he hecho. Sí. Entonces, y ha dado resultados. Generalmente en la hipnosis ericksoniana te quedas con un manejo de tiempo y espacio que te permite seguir con el síntoma posterior. No es que terminaste la sesión y se terminó la historia. No, que queda una orden poshipnótica de bienestar. Queda una orden poshipnótica de soluciones constantes a través de, por ejemplo, cada mañana al despertar, ¿no? Son soluciones poshipnóticas que se incorporan antes de terminar con la sesión, antes de que abras los ojos, y, por ejemplo, generalmente termina con una frase de: en el momento que abras los ojos, sabrás, y será únicamente en ese momento que abras los ojos, que habrás estado proyectando tu bienestar en el cada día al despertar, por ejemplo. Esa es una frase poshipnótica. Te la digo para quitar miedos, ¿no es cierto? Sí. Quitar miedos. No, bien vale eso, ¿no? Porque siempre sabemos que hay gente sugestionable y demás, y que tiene cierto temor, porque hasta te dicen, bueno, mira, te duermen, y si no despertás después, y los peligros que puede haber. Hay muchas cuestiones dando vuelta al respecto. Digo, ¿para qué síntomas, para qué enfermedades o qué consultas te llegan para llegar a aplicar la hipnosis ericksoniana? Por ejemplo, alguien te habla de, no sé, quiere bajar de peso, dejar de fumar, tiene ansiedad, quiere, no sé, rendir algún examen, para esas cuestiones, o son temas mucho más profundos. Para todo eso puede ser, y para más también. Ajá. Para todo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, puede ser que no sea una sola vez, que la tengas que hacer varias veces, y también puede ser que cada tanto puedas volver a tomar tu dosis de hipnosis ericksoniana, ¿sí? Y esto puede ser, por ejemplo, el engorde o el bajar de peso, llamémoslo como querramos, o la obesidad en algunos casos. Tiene que trabajar tantos criterios que no es algo que vaya a solucionarse con una sola vez. Es algo en lo que hay que trabajar, y algo para lo que hay que hacer una terapia un poco más prolongada. Porque vamos a ir trabajando la cuestión en la que tu cuerpo deja de sentir ese hambre, esa ansiedad. Vamos a ir trabajando en la cuestión en la que se siente saciado de los verdaderos alimentos. Yo tengo una hipnosis genérica colgada en internet, en mi página, Marcela Ozón, sencillamente en YouTube, podés ir a buscar, Ser Delgado se llama, pero es algo que hay que escuchar a diario, y además trabajarlo de diferentes maneras con un terapeuta presencial o directo, digo, ¿no? Porque no hay fórmulas mágicas, tiene algo de magia, pero porque desconocemos las formas en las que trabaja el inconsciente, pero no hay fórmulas mágicas, no hay nada en lo que no puedas tener voluntad. Mira, este hombre, Milton Erickson, lo que más trabajó fue la voluntad. Él necesitaba salir de un dolores enormes. Él se lleva un poquito a la historia, ¿querés? Dale, bárbaro. ¿Tenemos tiempo? Sí, dale. Él nace en diciembre de 1901 en Estados Unidos. Es quien revoluciona la forma de hacer esta psicoterapia, ¿no es cierto? Hijo de granjeros pobres, tuvo una vida difícil, con muchos problemas de salud, entre ellos, no pudo hablar, dicen que hasta los 4 años, por un retraso en el desarrollo del habla. Fue diagnosticado con dislexia,
sufría sordera, fíjate que después llegó a médico y todo eso. Cuando hablan de los disléxicos, hablan de gente con mucho problema de aprendizaje, y realmente hay muchos disléxicos que han llegado a genialidades. Sufría sordera tonal y además fue daltónico. Pero de chico también sufrió una poliomielitis en la cual lo desahuciaron con parálisis y dolores terribles, y él empezó con su fuerza de voluntad a hacer algunos ejercicios mentales intuitivos que lo ayudaron a superar la enfermedad. Superó la enfermedad de pequeño. Luego se habla, y no figura esto en todas las partes en donde se cuenta su historia, luego se habla de que él tuvo poliomielitis en 1918, cuando a los 17 años ya era un adulto, ¿no es cierto? Él tuvo de nuevo poliomielitis a los 18 años. Y ahí es donde fue perfeccionando estas formas de autotratarse con la voluntad para salir con esos ejercicios mentales, que volvieron a ayudarlo a superar la enfermedad. Todo esto él después lo incluye con las teorías de la sugestión cuando empieza a estudiar medicina y psicología, ambas carreras, en Wisconsin, y si no me equivoco, porque puede ser, no tengo anotada la facultad en la que fue, con las teorías de un señor que se llamaba Dr. Hull, que estaba investigando lo que era la sugestión. Descubre que no todas las personas son sugestionables por otra persona, entonces empieza a desarrollar esta forma tan propia en la que él se autosugestionaba. Él supera los dolores de la enfermedad y supera la enfermedad para la cual lo habían desahuciado 2 y hasta 3 veces en su vida, porque después de los 50 años le vuelve la enfermedad. Y la supera únicamente con eso. Él dice que es el individuo en este tipo de hipnosis, a diferencia de la hipnosis clínica, es el mismo individuo el que se responde a sí mismo. Por eso se habla mucho de autohipnosis. Lo que te da esta terapia es la posibilidad de seguir con esa autohipnosis una vez que la vas incorporando en tu lenguaje en el cerebro. Vas incorporando esta forma de hacerlo, y cuando vos tenés un problema la podés llevar vos mismo la solución. ¿Sí? Porque te das cuenta de cuánto te responde el cerebro a tu lenguaje. Es cierto. De aquí parte la programación. Perdón. No, termina, por favor. No, que de aquí parte la programación neurolingüística y parte lo que se llama la terapia breve basada en soluciones. Son 2 terapias que parten de la hipnosis ericksoniana. Contame, ¿qué me decías? No, si yo estoy equivocado, no, corregime. Cuando hablamos de decodificación biológica, hablamos de conflictos no resueltos del pasado que producen que el cuerpo reaccione, se manifieste con síntomas, con enfermedades. En este caso, cuando hablamos de la hipnosis ericksoniana, estamos hablando de la técnica que es diferente, porque no se busca el problema y la solución en el pasado, sino en el presente. Excelente tu pregunta, excelente, amé tu pregunta. La idea de la decodificación biológica que te va a buscar el conflicto, porque todos decimos, bueno, encontramos el conflicto y esta es la solución. Sí. O sea, una vez que vos encontrás el conflicto, reconoces el conflicto, lo que hiciste es abrir una puerta del inconsciente en donde estaba guardado ese conflicto trayéndote problemas. Entonces, primero lo hiciste consciente, luego lo tenés en el presente y lo tenés que solucionar con el consciente, ¿no? Pero ese consciente sigue atrapado de ese dolor pasado. Entonces yo tengo que darle herramientas a ese inconsciente para que solucione lo que quedó de ese conflicto. Porque vamos a suponer que a vos sufriste una estafa en el pasado y viste que es ese tipo de, digamos, de chanchadas que uno sufre en la vida, para decirlo con palabras, ¿se pueden decir palabrotas en la radio? Sí, me cagó, por ejemplo. Está de moda, sí. Sí, está de moda, pero bueno, todavía es medio antigua, viste, me sigue chocando un poco. Sí, igualmente. Entonces, bueno, no todas modas son buenas, ¿no? Viste, uno dice, no, lo hace no porque está bien, sino porque el otro lo dice. Me parece que eso es un facilismo en el cual no tendríamos que caer, pero bueno,
cada uno Claro. es dueño de su vocabulario. El tema es que me ayuda a decir que esto pasa por el intestino. ¿Qué te parece? Me parece Entonces, bárbaro. Claro, una defecación. Es una cagada. Sí. Claro. Entonces, decirlo de una manera, de esta manera, Guaranga me ayuda a la demostración, ¿no? De eso que más yo siento que es una chanchada, claro, más gráfico y que te quede grabado, ¿no? El conflicto de chanchada es, alguien me hizo una chanchada, ¿no? Que es que te hayan estafado. Vamos a suponer que o lo estafaron a tu padre o te estafaron a vos, entonces o es transgeneracional o es de tu línea de vida. La cuestión es que esto a mí me queda como un dolor y me provoca de repente una respuesta en el intestino que puede ser, no sé, desde intestino de colon irritable hasta una determinada diarrea imparable o hasta lo que puede llegar a ser un cáncer. ¿No? Con diferentes gravedades, el que está reaccionando es el intestino, a eso me quiero referir. Sí. Entonces, lo que me está pasando es, no sé, un tema de autogeneración de células, es un tema que tengo actual, la enfermedad es actual, es hoy. ¿Sí? Si bien el conflicto está en el pasado, la respuesta está hoy, capaz que vino por un ciclo biológico celular memorizado. Por ejemplo, se me despertó hoy y hace 35 años o 30 años que esto ocurrió y en este aniversario se me despierta esto que está pasando. Pero la cuestión es que lo que estoy viviendo lo estoy viviendo hoy, aquí, ahora y en este consultorio. Y entonces lo que está pasándome es, de repente, que se están generando células de forma anárquica o de que no estoy digiriendo determinado tipo de alimento o de que mi intestino está trabajando mal por alguna cuestión química, algo que me está pasando, lo tengo que ir a sanar con una orden actual. La orden del inconsciente es traer las herramientas suficientes para equilibrar aquí y ahora, hoy, y hacerlo a través de una memorización digamos, engancharlo a algo que a vos te pase a diario, cada vez que me subo al auto, cada vez que abro los ojos, mientras me lavo los dientes, una cosa que sea cotidiana, que a vos en el inconsciente te quede grabado como reacción positiva de sanación, tanto sea para un estado de ánimo, para una conducta, para dejar de fumar, como vos decís, para, no sé, que me resulte que como muy lento algo que es muy dulce para que la saciedad llegue de otra manera. Entonces hablamos de cómo procesar esa ansiedad que me hace comer como loco, ¿no? Lo que hago es engancharlo al síntoma, que lo que me está pasando es hoy, más allá de encontrar que la decodificación biológica te dé esa respuesta. Son como trabajar en dos frentes. Trabajo en la toma de conciencia para no creer que la enfermedad es solamente una cosa que me ocurre por casualidad, porque en el bolillero me tocó que tenía que pasar, ni tampoco creer que porque mi padre estudió en tal cosa yo lo voy a tener y estoy condicionada, claro. ¿Sí? Sino que tiene que ver con algo que se me despierta pero que yo puedo manejar tomando conciencia. Son diferentes frentes, es una herramienta, muy interesante herramienta. Como te decía, es una herramienta que tiene que ver con un arte de personalización de cada palabra y no nos regimos por ningún protocolo. Eso es muy importante porque todo lo demás es como estandarizado. Por eso, como tengo subidas dos hipnosis, una genérica que utilizo hace como 13 años y una que tiene que ver con el adelgazamiento, si te resuena te va a servir, y si no te resuena la idea es hacer una terapia con alguien, o sea, es una ayuda. Claro, derivarlo, ¿sí? Buscar la solución es para derivarlo. El tema es que en esa generalización que se utiliza, yo no te estoy diciendo qué hacer a vos, causa cañino, sino que estoy diciéndole qué hacer, estoy diciéndole al inconsciente que tiene la posibilidad de sanarlo, que tiene la posibilidad de solucionarlo. Y cuando lo escucha Sacañino lo solucionará de una manera, cuando lo escucha Marcelo Son lo soluciona de otro, cuando lo escucha Marcos también, que anda por ahí atrás, lo soluciona de otra, ¿sí?
porque yo te estoy diciendo que vos tenés las herramientas. Parece una frase tonta, pero el inconsciente se hace cargo. Sí, Entonces, conocer las herramientas muy... y saber utilizarlas, ¿no? Eso me parece que también tiene que ver con un aprendizaje. Claro, exactamente. Saber utilizarlas es por lo menos saber que las tenés a disposición. Por eso hablamos de voluntad. Porque, por ejemplo, la persona que quiere dejar de fumar, por ahí quiere dejar de fumar porque le dijeron que tiene que dejar de fumar. Pero en realidad, el cigarrillo es su amigo y no lo quiere largar. Claro. Entonces, si yo no lo quiero largar, no lo voy a largar ni con hipnosis, ni con meditación, ni con nada. Entonces, realmente yo tengo que tener la voluntad para dar la posibilidad a ese inconsciente de que se abre, que me dé las soluciones, de bajar la ansiedad, de sentir el sabor desagradable del tabaco, que también lo tiene, aunque lo pasamos por arriba, yo no, porque yo no fumo, pero quien fuma, ¿sí? Es más difícil aplicar esto en trastornos mentales y lo hacen únicamente psiquiatras, ¿sí? Pero no hace falta ser médico ni psicólogo para aplicar la hipnosis ericksoniana. No puede tener ninguna contraindicación. Es cierto. Marcela, tenemos que hacer una pausa, algo que te haya quedado en el tintero en esta extensa charla, y alguna posibilidad para que la gente que quiera comunicarse, quiera contactarse con vos, lo pueda hacer. Y como no, el que quiera comunicarse conmigo lo puede hacer a través de mi página, a través de mi teléfono, se los doy, si alguien tiene lápiz y papel a mano, 221 desde la Ciudad de La Plata, 619-4159. También lo puede hacer a través de los mensajes en WhatsApp o en la página de Marcela Ozón. Fijarse que sea la página oficial, sí, porque hay páginas por ahí dando vuelta, pero lo esencial es que si alguien quiere comunicarse, busca el teléfono y me llama, ¿sí? O me manda un WhatsApp. Eso es esencial. Esa es la verdadera voluntad de querer hacer una terapia. No esperar que... contacto directo y no decir, bueno, yo levanté la mano, viste como levantó Lustó hacia abajo, por las dudas. Si vos querés levantar la mano arriba, decía, acá estoy, te busco, te necesito, y listo. 221-619-4159, ¿está bien? Así es, perfecto, perfecto. Y bueno, nada, hacer valer este tipo de genios que nos han traído hermosas técnicas. Este hombre falleció a los 80 años y manejándose a través de esta autohipnosis, así que desde los 50 con 3 poliomielitis, así que imagínate que para algo sirve. Un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Marcela, nos reencontramos el viernes, ¿te parece? Sí, Dios mediante, como dicen por ahí. Exactamente, ¿Sí? y sin alergia, ojalá, ¿no? Ay, sí, sí, y bueno, por ahí podemos tratar las alergias, si querés, pero no ahora que ya las... podemos tratar las alergias y hablar de eso o de algún otro tema. Si alguien de tus oyentes alguno de tus oyentes, quiere hacer una pregunta acerca de alguna enfermedad, me la transmiten y hablamos específicamente. Me parece bárbaro. Marcela, buen fin de semana, te mando un beso. Un abrazo grande a toda la audiencia y a vos y a Marcos y a todos, gracias a la radio. Adiós y hasta la próxima. Hasta la próxima. Marcela Ozón, hoy hablando de hipnosis ericksoniana, tiene que ver con una alternativa, podemos decir, a la decodificación biológica. De alguna manera, saber cuál es el conflicto emocional por el cual el cuerpo expresa síntomas o enfermedades, así muy ampliamente para tratar de entenderlos y después cada uno puede llegar a profundizar.